A bendecir al Señor y a recibir más bendiciones. Amén. A bendecir al Señor y a qué? Y a recibir más bendiciones. Qué alegría poder compartir con ustedes estos días. Como les dijeron, yo soy un hombre casado ya hace 28 años, laico como ustedes, tengo 4 hijos y tengo la gracia del Señor desde hace muchos años ya de dedicarme de tiempo completo a la evangelización. Y desde hace unos 34 años tuve la experiencia del Señor en esta renovación en el Espíritu Santo, ya hace unos 33, 34 años, eso estamos hablando del milenio pasado, por allá, tiempo A. Y por eso he tenido también la gracia de predicar del Señor y de compartir con hermanos de muchas partes, de muchos países, en muy distintas experiencias, y por eso es una alegría compartir también con ustedes ahora. A lo largo de este recorrido en la vida espiritual, uno va detectando, también el Señor va mostrando como necesidades concretas, tanto para cada uno de nosotros como para nuestras comunidades, y quisiera muy fraternalmente compartir algunas de esas inquietudes con ustedes. La primera vez, una de las cosas que ha caracterizado esta renovación en el Espíritu Santo es que un lado el amor a la oración, una oración ferviente, renovada, pero es también una experiencia de tipo eucarística, de tipo comunitaria, y es también un amor especial a la palabra, que se vea. Tan es así que me hacen el favor y levanten los que trajeron la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. A ver, levanten, no me levanten la mano, levanten la Biblia. Levanten la Biblia, a ver, levanten la Biblia. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Hay unos cuantos que por algún motivo no la trajeron. A ver, ¿quiénes? Levanten la mano los que por algún motivo no pudieron traer la Biblia. Muy bien, fíjense, vienen ellos y apedréenlos. Bueno, pero ¿dónde está la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Dónde está la palabra de Dios en nuestra vida? Porque si bien es cierto que ya pasó ese tiempo donde quizás algunos de ustedes crecieron con este tipo de conceptos, que el que lee la palabra de Dios enloquece. ¿Algunos de ustedes le dijeron alguna vez eso? ¿Alguno escuchó ese comentario? Que el que lee la palabra de Dios enloquece. ¿Quiénes? A ver, eso es mediados del milenio pasado que decían eso, ¿cierto? Hoy sabemos que el que no lee la palabra de Dios es porque está loco. El que no lee la palabra de Dios tiene que ser que está loco. ¿Cómo así? Que Dios, el Padre amoroso, sale al encuentro de sus hijos y les habla con amor en las Sagradas Escrituras y no lo escuchamos. ¿Cómo así que Dios, el mismo Padre amoroso, sale al encuentro de sus hijos y les habla con amor? Así dice la Constitución de Verbo, que voy a citar varias veces a lo largo de estos días. Constitución de Verbo, divina revelación del Concilio Vaticano II, donde nuestra Iglesia expone su fe, sus criterios, su normatividad sobre la palabra de Dios. ¿Cómo así que Dios el Padre amoroso sale al encuentro de sus hijos y les habla con amor en la palabra y nosotros no la leemos, no la escuchamos? Si estas son las cartas de amor de Dios para nosotros, ¿qué son? No oigo, ¿qué son? ¿Cartas de qué? De amor. Hay unas personas que guardan todavía las cartas de amor que se escribieron de novios, los detallitos de amor que se dieron desde novios. Ahora, ¿dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿Dónde está? Cuando yo comienzo a hablar de esto me acuerdo de una parejita. Usted sabe que muchos de nuestros países latinoamericanos han sufrido una cierta crisis económica por diferentes motivos. Este era un muchacho que era un contador público y cuando tuvo determinada edad, todavía era relativamente joven, 40 y pico de años, la empresa donde estaba entró en crisis y entonces tuvo que buscar trabajo en otra forma y buscó 2, 3, 4 años y nada que pudo conseguir. Sus ahorritos se acabaron. ¿Con qué iba a seguir sosteniendo su esposa y sus hijos? Tuvo la
decisión entonces tomó la decisión de irse a Estados Unidos. Como fuera, dijo, me voy porque no me voy a morir de hambre aquí ya hasta me consideran viejo, no me dan trabajo, se fue. Y trabajaba duro, dos turnos, porque muchos los que no trabajan aquí se van a trabajarlo a otra parte, y entonces lógico medio consiguen alguna cosa. Y él se gastaba, era el tiempo donde no era tan popular todavía los correos electrónicos, el email y todas estas cosas de las nuevas formas de comunicación. Él se gastaba buena parte de la platica enviando, cuando podía llamaba, pero cuando no, entonces le enviaba a su familia una cartica de amor con unos dolaritos, unos verdes para ayudarles a sostener los hijos, la esposa, la familia allá. ¿Sabe qué fue ocurriendo? Oiga, en la medida que uno está más lejos, más cariño tiene por su gente. Entre más lejos físicamente parece que se acercara el corazón, sobre todo cuando hay verdadero amor. Y él enviaba y enviaba esas cartas con esos detalles y con los verdecitos. Al principio le respondían. Le extrañó que por allá al cabo de 2 o 3 meses ya él escribía semanalmente mandando la platica y ya cada vez menos le respondían, cada vez un mes, a los 2 meses, a los 5 o 6 meses, y después ni le volvieron a responder. Cuando consiguió la residencia en ese país y pudo por fin viajar, luego de 5, 6, 7 años, cuando llegó cada vez le extrañaba que su gente, que su esposa y sus hijos fueran como más distantes. Eso sí, él religiosamente, un hombre muy cumplidor, les mandaba sus carticas y les mandaba los verdes, los dólares, allá se los mandaba a su gente. ¿Cuál sería la decepción de este hombre cuando por fin pudo volver a su casa y se dio cuenta de que allá, en un closet viejo, en un baúl viejo, estaba el montón de cartas que él enviaba prácticamente sin abrir? Parece ser que habían encontrado la técnica esa en que abren por un ladito así, con una cuestión muy filosa. Abren y por ahí sacaban los verdes, los dólares, pero se veía que las cartas ni siquiera las habían sacado para abrirlas. ¡Qué decepción de este hombre! Él matándose allá, trabajando 2 turnos para sostener su familia porque los amaba, y lo único que les interesaba a ellos era que la platica, tanto que ese mesecito que estuvo con ellos se dio cuenta de que para ellos ya ni existía, que no existía sino, eso sí, le ponían quejas, la vida aquí está muy dura, todo está muy costoso, ¿usted cree que con eso vamos a seguir viviendo? La decepción de este hombre lo llevó a fácilmente volver por allá. Cuentan las malas lenguas que no volvieron a llegar cartas, que no volvieron a llegar verdes. ¿Por qué les cuento yo esta historia? Porque ustedes en su mano tienen las cartas del amor de Dios nuestro Padre. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra mano? A ver, recójala. A ver, téngala en su mano. ¿Qué es lo que tenemos allí? Cuando llegan cartas de los seres que amamos, hay personas, por ejemplo, cuando se tienen datos de personas que están muy lejos o terriblemente con esto del secuestro, cuando se tienen señales de sobrevivencia, la gente como que se aferra a ellas, y es una manera de decir, yo estoy contigo, y es la manera de presencia del ser amado. Estas sagradas escrituras son las cartas ¿de qué? De amor de Dios nuestro Padre. Yo sé que ninguno de ustedes va a abrir por un ladito para sacar las bendiciones de Dios, los verdes, la plata, y ni siquiera va a tocar la palabra de Dios para leerla, para saber qué piensa, qué siente, qué desea Él sobre nuestra vida. Yo sé que ninguno aquí es así, ¿cierto? Yo sé que ninguno está pronto para recibir los bienes materiales y bendiciones de salud o de una u otra cosa que Dios quiera darnos, pero eso sí, cuando se trata de saber lo que Dios tiene en su corazón para mí, lo que Dios quiere revelarme,
la mantendremos cerrada. Eso no ocurre por acá, ¿cierto? No oigo, eso no ocurre por acá, ¿cierto? Hubo un tiempo en que el pueblo de Israel, que tenía tan cerca a los profetas, pero que no escuchaba la palabra de Dios a través de los profetas, el Señor le hizo esta terrible profecía: van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que voy a mandar hambre y sed sobre la tierra, pero no hambre y sed de comida o de bebida, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y me buscarán por mar, por cielo, por tierra, y no me encontrarán, decía el Señor. Van a llegar días, dice, en que voy a mandar es hambre de escuchar la palabra del Señor. Y de alguna forma era una amenaza que el Señor Dios hacía a su pueblo, un poco como los padres cansados de tratar de llamar la atención a sus hijos y como que no le hacen caso, como que algún día la mamá o el papá está bravo y le dicen al muchacho o a la muchacha: pues no le vuelvo a decir nada, haga lo que le dé la gana. Pasa por aquí. No le vuelvo a decir nada. Así le decía Dios a ese pueblo en el siglo VIII antes de Cristo, donde había mandado tantos profetas: Isaías, Amós, Oseas, Miqueas, cantidad de profetas. Y ese pueblo no escuchaba la palabra de Dios. Entonces le advertía: vendrán días en que voy a mandar hambre y sed, pero no hambre y sed de comida o bebida, sino hambre y sed de escuchar la palabra de Dios. Y cuando me quieran escuchar, ¿será que me van a encontrar? Eso supo el pueblo de Israel, que ocurrió a partir del siglo III antes de Cristo, donde literalmente, como que ellos decían, se cerraron los cielos y ya no se escuchaba la palabra de Dios, sino un vago eco. Pero volvamos a nosotros. Nosotros sí tenemos cerca de nosotros la palabra de Dios. Amén. A ver, yo la veo. Muy bien. Al menos está en las manos. Porque hay mucha gente que simplemente, y es la pregunta que yo les quiero hacer ahora: ¿dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. Dígale a su vecino: ¿qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Pregúntele, que ese tiene cara de que yo no fui, pero sí fue. ¿Qué lugar ocupa qué? La palabra de Dios en tu vida. Pregúntele. Yo sé que él no le va a hablar en serio ni le va a responder, pero pregúntele: ¿quién quita? Ahora, yo creo que hay varios sitios. Uno, primero, hay casas donde por ninguna parte está la palabra de Dios. Hay casas donde literalmente no hay ni una sola Biblia. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Hoy tan fácil de conseguir la palabra, hoy tan fácil de acceder a ella. Hubo tiempos donde conseguir las Sagradas Escrituras y la palabra de Dios era realmente difícil y costoso, y además la gente poca sabían leer. Mucha parte de la Edad Media y hacia atrás, gran cantidad de personas eran analfabetas, no sabían leer. Por eso la iglesia tuvo que inventarse formas de llevarle la palabra de Dios. Fue en esa época donde surgieron los grandes murales, las pinturas, los íconos o imágenes, los vitrales, para que a través de distintas formas a los que no sabían leer pudieran ir captando las historias de la fe, o a través de distintas maneras. Pero también era época en que tener un testimonio escrito de la palabra de Dios, unas Sagradas Escrituras, era bien difícil. Se cuenta que un monasterio benedictino alguna vez quería ampliarse a otra zona, y lo que hicieron fue vender un ejemplar de la Sagrada Escritura que tenían. Entre los varios que tenían, vendieron un ejemplar de la Biblia, y con eso compraron el terreno y construyeron la abadía. Imagínense cuánto costaba. Hoy, en cambio, es supremamente fácil tener la palabra de Dios. Pregunto: ¿en qué hogares está la Biblia? ¿Quiénes tienen la Biblia en su casa? Ahí sí creo que todos, ¿cierto? Si no, fíjense en quién no levanta la mano, que a ese sí. ¿Qué es lo que le vamos a hacer?
un teletón para regalarle una Biblia, una colecta para regalarle una Biblia. Porque en todas las casas tiene que haber mínimo un ejemplar de la palabra de Dios. Ya pasaron esas épocas donde entonces se tenía lejos la palabra. Ahora está cerca la palabra de Dios. Amén. Amén, que está cerca. Pero yo no sé qué tan cerca. Porque hay otros que simplemente la tienen allá en la biblioteca, allá en el closet, o quizás sí entronizada la palabra, pero en el Salmo 91 es que la abren, y llega uno a casas donde esté ese Salmo 91 amarillo, amarillo, amarillo. Se ve que esas hojas de ahí nunca la pasan, y las otras todavía inclusive pegadas porque se ve que nunca la han leído. Entonces la tienen allá casi como amuleto, y no es para eso la palabra de Dios. Que la palabra de Dios pase y deje de estar en la biblioteca o allá para estar en las manos. Aquí sí las veo que están en las manos, ¿cierto? Y que pase de estar en las manos a los ojos para ser leída. De las manos a los ojos, ¿para qué? No oigo, ¿para qué? Para ser leída. Porque es que en muchos la palabra de Dios, esta bendita renovación y muchos movimientos de nueva evangelización han acercado la palabra de Dios al pueblo. Y ya muchos la tienen en su mano, pero oído, muchos como que se les quedó entre la mano y los ojos para ser leída, y entonces simplemente la usan de desodorante, para arriba y para abajo la mantienen bajo el sobaco. Y es cierto que la palabra de Dios produce el suave aroma de Cristo, pero si es leída, si es estudiada, si es vivida, si es vivida. Que la palabra de Dios pase de la mano a los ojos para ser leída. Y aquí entonces vamos a hacer unas preguntitas. Me hacen el favor y levantan la mano los que ya se leyeron todos los libros de la Biblia. O sea, los que ya se leyeron la Biblia. Allá atrás están confesando, traten de fijarse cuál es la respuesta que van a dar para que esa fila que ya está tan larga no la tengan que aumentar. ¿Quiénes se leyeron ya toda la Biblia? Los invito a que levanten la mano. Pero los veo como haciendo la ola. ¿Qué pasó? A ver, ¿quiénes leyeron desde el Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 21? ¿Quiénes leyeron? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y medio. Hay uno como así. Bueno, 9. Muy bien. ¿Y ustedes qué? No me digan que son de los que sacan los dólares por un lado y dejan ahí. Sacan las bendiciones por un lado, toman las bendiciones por un lado y las dejan ahí. Bueno, pero al menos un libro de la Biblia. Usted sabe que la Biblia, más que un libro, es toda una biblioteca. Es una verdadera biblioteca. 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. ¿Cuántos 73 libros tiene la Biblia? ¿Cuántos? No oigo, ¿cuántos? No oigo, ¿cuántos? 73. ¿Cuántos 46 en el Antiguo Testamento? 46, muy bien. ¿Y en el Nuevo? 27. ¿Quién de ustedes se ha leído al menos uno de esos libritos desde el principio hasta el fin? Desde el principio hasta el fin. Lo invito a que levanten la mano. ¿Quiénes se la han leído? Levanten la mano. Todavía no siento la ola. Y hasta donde me dijeron, aquí estaban los servidores. ¿Servidores de qué? Eso es lo que yo me estoy preguntando. ¿Servidores de qué? ¿Cómo así? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? Es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Cuál es la pregunta que nos estamos haciendo? ¿Dónde está la palabra de Dios en tu vida? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? En el corazón. Al corazón llega si ha pasado por las manos, si ha pasado por los ojos, si ha pasado por la mente. De resto es carreta. Carreta decimos en mi país, bla, bla, bla. ¿Cómo conocer a Jesucristo si ni siquiera conocemos las Sagradas Escrituras? San Jerónimo lo dice claramente,
desconocer la palabra de Dios, desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. ¿Qué es lo que dice San Jerónimo? Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Claro. Todos tenemos una cierta percepción y conocimiento de Jesucristo, sí, por nuestra familia, por nuestra cultura, por la liturgia. Todos tenemos una cierta percepción de Él. Pero conocerlo de verdad, solamente cuando uno se acerca a Él y se deja enseñar por Él. Si usted le preguntaba a los vecinos contemporáneos de Jesús, a esa gente de Nazaret, ve, ¿vos conocés a Jesús? Claro. ¿Qué decían de Jesús? Es el hijo del carpintero, inclusive también es el carpintero. El hijo del carpintero que aprendió el oficio del papá y es carpintero. Que por cierto, si nos trajo esa mesa que nos estaba haciendo, se preguntarían entre los vecinos, si te cumplió con el trabajito que te estaba haciendo. ¿Qué más decía? Sus parientes están entre nosotros. ¿Qué más decía? Por ahí se las está dando como de predicador y de loco. ¿Conocen ustedes a Jesús? Les decían, y ellos decían, sí. ¿Qué van a conocer a Jesucristo? Ahora, usted pudiera preguntarle a otros, a la multitud que seguía a Jesús y que lo habían visto hacer milagros, escuchado predicar, y entonces decía la multitud sobre Jesús, nadie jamás ha predicado como este hombre. Mire, un gran profeta ha salido entre nosotros. ¿Quién dice la gente que soy yo? Le preguntaba Jesús a sus discípulos, ¿se acuerdan? ¿Y qué decía la gente? ¿Que quién es Jesús? No oigo, ¿que quién es? Que un profeta. ¿Cómo? Juan Bautista. ¿Cómo? Elías, un gran profeta. ¿Conoce la gente a Jesús? ¿Qué van a conocer a Jesucristo? Si usted le pregunta hoy a un musulmán, le dice que Jesús es un gran profeta, quizás el más grande profeta. ¿Conocen a Jesucristo? No conocen a Jesucristo. Hay que acercarnos a conocerlo. Nuestra gente ha nacido en el seno de la iglesia, bendito sea, o en el seno de una cultura influenciada por el cristianismo. ¿Conoce a Jesucristo? No conocen a Jesucristo. Se han acostumbrado a una imagen lejana, a una imagen que le ha dado algún cuadro, a una imagen que le ha dejado alguna ceremonia. Pero conocer a Jesucristo es mucho más. Y el discípulo de Jesús es el que conoce a Jesús. ¿Alguno de ustedes quiere conocer verdaderamente a Jesucristo? No oigo, queremos conocer a Jesucristo. Claro que para eso estamos acá. Conocer, usted sabe que en la Escritura significa mucho más que unos meros datos en la imaginación y en la razón, que unos meros oír hablar de Él. Conocer significa tener comunión de vida. La expresión conocer se utiliza inclusive para el acto íntimo. Dice, Abraham conoció a su mujer y tuvieron a su hijo Isaac. Es ese conocer. El Señor nos dice en las Escrituras precisamente, ustedes escudriñan las Escrituras, escudriñenlas porque ellas hablan de mí. Desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Yo quisiera en esta primera enseñanza, en este primero compartir, dejarles una inquietud. Desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Todos tenemos una cierta idea de Jesús, sí. Todos tenemos una cierta idea de Jesús. Es más, todos tenemos un cierto nivel de experiencia de Jesús, sí. Los discípulos, inclusive después de haberlo dejado todo, habían escuchado las predicaciones de Jesús, habían visto los milagros de Jesús, cada vez lo conocían más, pero fue un proceso largo, continuo, un proceso de transformación, en donde poco a poco se les fue revelando. Revelar es una palabra muy bonita, significa correr el velo. ¿Qué significa revelar? ¿Qué significa revelar? Yo veo que hay unos que están cansados del viaje y ponen un cuidado así como búhos, pero cuando uno pregunta, siguen
Hay una gente que aprende a dormir con los ojos abiertos. ¿Ya? Los quiero invitar a que despierten, porque nos estamos preguntando lo fundamental de la vida: ¿qué tanto conocemos a Jesucristo y cómo conocer a Jesucristo? Y entonces les decía que los discípulos iban en ese proceso conociendo a Jesús, pero ni siquiera después de la resurrección ya conocían a Jesús, sino que fue un conocimiento gradual. El Espíritu de Dios cada vez se los fue revelando más. Es más, después de esa pregunta que les hice ahora, que está en San Marcos capítulo 8, verso 29 a 31, ¿quién dicen ustedes que soy yo? El Señor después le preguntó a San Pedro, ¿se acuerda? ¿Y ustedes quién dice que soy yo? ¿Qué dijo San Pedro? ¿Qué dijo San Pedro? Tú eres el Mesías. Y después Jesús le dijo: no se lo digas a nadie. ¿Sabe por qué le dijo que no se lo diga a nadie? Hace parte de lo que en la teología de San Marcos se llama el secreto mesiánico. ¿Sabe por qué le dijo que no se lo diga a nadie? Y uno se pregunta, ¿pero cómo le dice que no se lo diga a nadie? ¿No nos manda pues a enseñar y a predicar y a decírselo a todas las naciones? ¿Sabe por qué le dijo que no se lo dijera a nadie? Porque Pedro y los discípulos todavía no sabían bien quién era Jesús. Porque tienen apenas una pequeña noción de quién es Jesús, un gran predicador. Porque tienen una pequeña noción de quién es Jesús, un hombre poderoso, un profeta a través de quien Dios hace milagros. Porque inclusive tienen apenas una pequeña noción de quién es Jesús, el Mesías, el ungido de Dios. Pero cuando hablan de Mesías, están pensando en el Mesías que ellos quieren, en el ungido que ellos quieren, en la imagen de Dios que ellos quieren. Están pensando en un Dios a imagen y semejanza suya. ¿Será que el Jesús que usted tiene y el Jesús en quien usted cree es un Jesús a imagen y semejanza suya? Es un Jesús que cuánto calza lo suficiente para no tallarme, para no incomodarme. Porque lo terrible del ser humano es que puede terminar haciendo un Dios a imagen y semejanza suya. No se deja formar a imagen y semejanza de Dios, sino que quiere hacer que Dios sea a imagen y semejanza de mis necesidades, de mis necedades, de mis gustos. Tan es así que apenas este amigo Pedro estaba diciendo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Ah, yo sí sé quién eres tú. Inmediatamente dejó de ser discípulo, se puso adelante, y cuando Jesús comenzó a revelar realmente quién es Él y qué ha venido a hacer, cómo es su misión, cuál es su proyecto del reino, ¿qué hizo Pedro? Se adelantó y comenzó a corregir a Jesús. ¿Cómo así? ¿Cómo así que te van a matar? ¿Cómo así? Si el Mesías que yo he dicho debe estar sentado en un trono de oro, reinando en el universo, todopoderoso, que haga determinados milagros y que actúe así, así y así. Pero ¿cómo así? Que este Mesías va a ser el siervo de Dios, siervo paciente que ya había visto Isaías. ¿Cómo así que va a ser este Mesías en una forma distinta a la que yo creo, pienso o quiero o necesito? Y Pedro dejó de estar detrás de Jesús y se puso delante de él. A mí me sorprende en estos años de vida de fe que hubo mucha gente, servidores y grandes líderes con muchos carismas, personas que recibieron los milagros del Señor, las bendiciones del Señor, unos que recibieron milagros tremendos. Evidentemente fue Dios el que pasó. Personas ya a punto de morir, desahuciados de los médicos, y el Señor Dios pasó, sanó y liberó. Personas que inclusive fueron dotados de grandes carismas, o de predicación, de lenguas, de profecía, de sanación, de milagros y de tantas cosas.